Thank you very much, everybody. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney with us. As you know, just a few days ago, he won a very big election in Canada. And I think I was probably the greatest thing that happened to him, but I can't take full credit. His party was losing by a lot. He ended up winning, so I really want to congratulate him. It was probably one of the greatest comebacks in the history of politics, maybe even greater than mine. You know? But I want to just congratulate you. That was a great election, actually. We were watching it with interest, and I think Canada chose a very talented person, a very good person. La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha alcanzado un nuevo nivel crítico tras el sorpresivo anuncio de Ottawa de bloquear vuelos comerciales hacia territorio estadounidense. Esta medida inesperada ha dejado atónitos a analistas, pasajeros y, sobre todo, al propio presidente Donald Trump, quien no tardó en expresar su indignación y preocupación por las consecuencias que esta decisión podría acarrear para ambos países. Desde hace meses, las relaciones bilaterales habían estado marcadas por disputas comerciales y desacuerdos políticos, pero nadie anticipaba que Canadá daría un paso tan drástico como cerrar sus cielos a Estados Unidos, uno de sus principales socios y aliados históricos. El bloqueo abarca tanto vuelos comerciales como vuelos privados y de carga, afectando directamente a millones de pasajeros y la cadena logística que conecta a las dos naciones. En Washington, el presidente Trump calificó la medida como un ataque inaceptable y prometió una respuesta contundente, mientras que en Ottawa justificaron la decisión como una medida necesaria para proteger la soberanía nacional y responder a lo que califican como agresiones económicas y políticas por parte de Estados Unidos. Además, fuentes canadienses indican que esta acción es una forma de presión para forzar renegociaciones en temas clave como el comercio de productos agrícolas, el control fronterizo y la cooperación en seguridad. La paralización del flujo aéreo ha generado caos inmediato en los aeropuertos de ambas naciones. Pasajeros varados, cancelaciones masivas y pérdidas millonarias para las aerolíneas son solo el principio de un conflicto que amenaza con escalar rápidamente. Expertos en relaciones internacionales advierten que la ruptura podría extenderse a otros sectores estratégicos, aumentando la incertidumbre en mercados ya golpeados por la volatilidad global. En el ámbito económico, la interrupción del tráfico aéreo afecta directamente al comercio y al turismo, dos pilares fundamentales en la economía de Estados Unidos y Canadá. La industria del turismo canadiense, que recibe anualmente millones de visitantes estadounidenses, podría enfrentar una caída dramática en ingresos, mientras que para Estados Unidos implica una pérdida significativa en conexiones de negocios y flujo de mercancías que dependen del transporte aéreo rápido. Los sectores industriales y comerciales vinculados al transporte aéreo, como la logística, la aviación y el comercio electrónico, también enfrentan graves consecuencias. Empresas que dependen de envíos rápidos ven en riesgo sus operaciones, y la incertidumbre sobre la duración y alcance del bloqueo genera un ambiente de alarma en los mercados financieros. La reacción de Trump ha sido enérgica y emotiva. En sus declaraciones públicas, expresó que esta acción sin precedentes por parte de Canadá es un golpe directo a la economía estadounidense y a la relación histórica que hemos mantenido. También anunció que se están evaluando medidas de represalia, sin especificar aún cuáles serán, pero dejó claro que no permitirá que Estados Unidos sea humillado o perjudicado sin una respuesta firme. En paralelo, la comunidad internacional observa con atención esta crisis que podría alterar el equilibrio en América del Norte. Organismos multilaterales y gobiernos aliados llaman a la calma y al diálogo, buscando mediar para evitar una escalada que podría tener repercusiones globales, especialmente en un contexto donde la estabilidad comercial ya está en riesgo por otros conflictos geopolíticos. Mientras tanto, la incertidumbre continúa creciendo. Con millones de personas afectadas por el bloqueo, las negociaciones entre Washington y Ottawa se presentan como la única vía para revertir esta situación antes de que el impacto se convierta en una crisis prolongada. Sin embargo, la falta de acuerdo hasta ahora y la retórica cada vez más dura de ambos lados sugieren que este conflicto apenas comienza y que las tensiones podrían extenderse a nuevas áreas, afectando la cooperación en seguridad, tecnología y políticas migratorias. Este bloqueo aéreo marca un capítulo sin precedentes en las relaciones entre dos vecinos que durante décadas han sido considerados modelos de alianza y colaboración. La pregunta que ahora se cierne sobre la región es cuánto tiempo podrá sostenerse esta ruptura sin que el daño sea irreversible para ambos países y para toda América del Norte. El panorama se ha tornado aún más sombrío con las últimas declaraciones provenientes de altos funcionarios canadienses, quienes confirmaron que el bloqueo no solo se mantendrá hasta nuevo aviso, sino que podría ampliarse a restricciones marítimas y terrestres si Estados Unidos no cesa lo que Ottawa denomina como acciones desestabilizadoras y políticas proteccionistas unilaterales. Según el Ministerio de Transporte de Canadá, existen planes contingentes ya listos para interrumpir el tráfico terrestre de mercancías en pasos fronterizos clave, como el puente Ambassador,
que conecta Detroit con Windsor, una de las rutas comerciales más importantes entre ambos países. Esta posibilidad ha encendido alarmas en los estados del norte de Estados Unidos, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones e importaciones con su vecino del norte. Gobernadores como Gretchen Whitmer de Michigan y Phil Scott de Vermont han manifestado su profunda preocupación por el impacto que la crisis podría tener en las cadenas de suministro regionales y en la pérdida de empleos vinculados a la industria automotriz y agrícola. El Pentágono, por su parte, ha emitido un comunicado inusualmente directo en el que afirma que está revisando todos los escenarios posibles frente a un cierre sostenido de la cooperación bilateral con Canadá, especialmente lo referente a operaciones militares conjuntas, inteligencia compartida y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, lo que evidencia la magnitud geopolítica de la ruptura. Los mercados financieros han reaccionado con nerviosismo ante la escalada. Wall Street experimentó una caída pronunciada tras el anuncio canadiense, con el índice Dow Jones perdiendo más de 700 puntos en un solo día. Las acciones de aerolíneas como Delta y American Airlines cayeron más de un 12%, mientras que empresas de comercio electrónico como Amazon, que dependen de rutas aéreas transfronterizas, también registraron pérdidas significativas. Los grandes exportadores de productos perecederos, como frutas, lácteos y carne, han sido particularmente golpeados. Canadá es uno de los principales proveedores de estos bienes para el mercado estadounidense, y el bloqueo ha dejado toneladas de productos estancados en centros de distribución, generando pérdidas multimillonarias y amenazas de escasez en supermercados. Mientras tanto, las aerolíneas norteamericanas han comenzado a desviar vuelos hacia aeropuertos de países cercanos, como México e incluso Groenlandia, para intentar rescatar pasajeros varados y reestructurar sus rutas. Esta medida ha incrementado aún más los costos operativos y ha desatado una ola de cancelaciones que continúa expandiéndose. En la frontera, los controles han sido endurecidos. Informes locales indican que tanto Canadá como Estados Unidos han incrementado significativamente la presencia militar y policial en los pasos fronterizos, lo cual alimenta los temores de un conflicto de mayores proporciones. Testigos en las ciudades fronterizas reportan largas filas de camiones detenidos, revisiones exhaustivas y un ambiente de tensión que no se vivía desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el ámbito político, congresistas de ambos partidos en Estados Unidos han comenzado a exigir una sesión de emergencia para abordar lo que ya se considera una crisis nacional. Voces dentro del Senado han propuesto imponer sanciones económicas a Canadá, mientras que otros piden que se establezca una comisión bilateral para intentar resolver el conflicto por la vía diplomática antes de que se escale a niveles más severos. Canadá, por su parte, ha recibido el respaldo de varias potencias europeas que critican las recientes políticas arancelarias y migratorias de la administración Trump. Funcionarios de la Unión Europea han expresado que el bloqueo canadiense responde a un patrón de provocación económica por parte de Washington y han sugerido que se convoque a una cumbre extraordinaria en la ONU para abordar la situación. El impacto social de la ruptura ya se siente a nivel ciudadano. Historias de familias separadas, estudiantes que no pueden regresar a sus universidades, pacientes en tratamientos médicos interrumpidos y turistas atrapados han comenzado a multiplicarse en los medios. Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles exigen una solución inmediata, alertando que el cierre afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables de ambos países. En este escenario de incertidumbre creciente, la comunidad empresarial ha lanzado llamados urgentes a la moderación y al diálogo. Grandes cámaras de comercio, tanto de Estados Unidos como de Canadá, advierten que una prolongación del conflicto pondría en peligro no solo la recuperación post-pandemia, sino la estabilidad de una de las regiones económicas más interdependientes del planeta. En medio de esta tormenta diplomática y comercial, el presidente de Estados Unidos ha convocado una rueda de prensa desde la Casa Blanca en la que, sin ofrecer una disculpa directa, ha declarado que su administración no cederá ante presiones extranjeras que comprometan los intereses económicos y de seguridad del pueblo estadounidense. La declaración, percibida por muchos como una reafirmación de la postura confrontacional de Washington, fue recibida con frialdad en Ottawa y provocó una nueva ronda de críticas por parte de legisladores canadienses, que calificaron el discurso de imprudente y provocador. Horas después, la primera ministra canadiense ofreció su propia declaración, transmitida en cadena nacional, en la que reafirmó la soberanía de Canadá y su derecho a defenderse de medidas unilaterales que violan acuerdos previos y ponen en peligro la integridad de nuestras industrias y nuestra gente. Acompañada por líderes de las provincias más afectadas, anunció la activación de un fondo de emergencia de $10.000 millones para apoyar a trabajadores y empresas impactadas por el conflicto. En paralelo, Naciones Unidas ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad, mientras que diplomáticos de ambos países han sido llamados a consultas.
Las señales de aislamiento se intensifican, y países como China, Brasil e India han comenzado a aprovechar el vacío comercial generado por la crisis para fortalecer sus lazos bilaterales con Canadá, ofreciendo nuevas rutas de exportación e inversión. A nivel tecnológico, expertos alertan sobre el riesgo de un desacoplamiento digital entre ambas naciones. Canadá ha comenzado a evaluar el traslado de sus servidores estratégicos fuera de suelo estadounidense y ha sugerido que podría cortar ciertas colaboraciones en ciberseguridad si no se restablecen los canales diplomáticos. Compañías como Sopifi y BlackBerry han anunciado auditorías internas para evaluar sus vínculos con proveedores estadounidenses, en caso de que se agraven las restricciones mutuas. En un giro inesperado, algunos analistas apuntan a que el conflicto podría derivar en un replanteamiento del papel de América del Norte como bloque económico. Académicos y exfuncionarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han propuesto crear una nueva alianza trilateral con México como mediador clave, reconfigurando la arquitectura regional en torno a valores comunes y normas más equitativas. Por ahora, la tensión no muestra signos de ceder. Los ciudadanos, atrapados en medio de una pugna de intereses políticos y económicos, solo tienen claro que cada día que pasa sin una resolución los aleja más de la normalidad que hasta hace poco parecía garantizada. La incertidumbre también ha comenzado a impactar los sectores energéticos y tecnológicos. Las exportaciones de crudo canadiense hacia refinerías del medio oeste estadounidense se han ralentizado drásticamente, mientras que las importaciones de gas natural desde Alberta hacia los estados del noreste han disminuido en un 38% desde el inicio del bloqueo. Esta interrupción ha obligado a varias plantas a operar por debajo de su capacidad, lo que ha comenzado a traducirse en aumentos del precio de la gasolina y la electricidad en varias regiones. Expertos en energía advierten que, de continuar la situación, Estados Unidos podría verse obligado a buscar alternativas de suministro a mayor costo, incluyendo importaciones desde países de Medio Oriente o Sudamérica, elevando aún más la tensión en los mercados globales. Por su parte, las empresas tecnológicas binacionales, muchas de las cuales operaban con equipos y personal distribuido entre ambos países, enfrentan serios desafíos. Varias startups con sedes compartidas en Silicon Valley y Toronto han suspendido proyectos clave por la imposibilidad de trasladar ingenieros, intercambiar piezas o acceder a infraestructura alojada en servidores de uno u otro país. Google y Microsoft han expresado preocupación ante lo que consideran una interrupción inaceptable de la colaboración tecnológica transnacional, mientras que el sector fintech ha advertido que la ruptura de flujos financieros automáticos podría afectar a más de 200 millones de transacciones mensuales entre clientes y proveedores a ambos lados de la frontera. Mientras tanto, las universidades han entrado en crisis. Más de 120,000 estudiantes internacionales, muchos de ellos inscritos en programas conjuntos entre instituciones canadienses y estadounidenses, han quedado atrapados en una especie de limbo académico. Los rectores de Harvard, McGill, Stanford y la Universidad de Toronto han emitido una declaración conjunta solicitando a ambas administraciones que garanticen el derecho a la educación y la libre circulación de conocimiento en tiempos de conflicto. Las becas, intercambios de investigación y asociaciones internacionales también han sido suspendidas, generando un éxodo de talento sin precedentes desde centros de excelencia hacia otros países más estables. El conflicto también ha comenzado a fracturar el tejido social en ambos países. En Estados Unidos, movimientos nacionalistas han aprovechado la tensión para presionar por políticas aún más restrictivas, incluyendo llamados a militarizar completamente la frontera norte. En respuesta, en Canadá han resurgido movimientos soberanistas en Quebec y algunas provincias del oeste, argumentando que la centralización de Ottawa no está siendo efectiva para proteger los intereses regionales frente a Washington. Los pueblos indígenas, cuyos territorios ancestrales se extienden a lo largo de la frontera, se encuentran entre los más afectados. Líderes de las primeras naciones en Canadá y comunidades nativas americanas en Estados Unidos han denunciado que el cierre ha interrumpido rutas tradicionales de comercio, medicina y familia. En una histórica reunión intertribal celebrada en Thunder Bay, se acordó exigir un estatus especial que garantice libre tránsito para los pueblos originarios, independientemente de los vaivenes geopolíticos. Nuestras raíces no entienden de fronteras, expresó uno de los caciques en una conferencia de prensa que fue replicada en medios internacionales. En Washington, la presión aumenta. Un grupo bipartidista del Congreso ha propuesto la creación de una comisión de paz continental para restablecer el diálogo con Canadá bajo mediación internacional. Aunque la propuesta cuenta con respaldo creciente, algunos senadores han manifestado escepticismo, insistiendo en que no se debe negociar bajo coerción económica. El vicepresidente, en un intento de aplacar tensiones internas, ha sostenido reuniones privadas con embajadores de la OTAN, buscando evitar que el conflicto se traduzca en una fractura dentro de la alianza militar. Las bolsas asiáticas y europeas también han comenzado a resentir el conflicto.
La incertidumbre sobre el futuro del comercio en América del Norte ha llevado a los inversores a refugiarse en activos como el oro y las criptomonedas, generando una volatilidad sin precedentes en los mercados. Bancos como HSBC y Deutsche Bank han comenzado a reevaluar sus carteras de inversión en la región, mientras que el Banco Mundial ha advertido sobre el riesgo de una recesión continental si no se resuelve la disputa en los próximos 3 meses. Desde el Vaticano hasta la Unión Africana, las voces internacionales comienzan a hacerse sentir. El Papa ha llamado a la prudencia y al entendimiento, mientras que líderes de países como Japón y Alemania han ofrecido mediar en las conversaciones. El secretario general de las Naciones Unidas ha afirmado que una ruptura sostenida entre Estados Unidos y Canadá representaría un retroceso histórico para la gobernanza global y la cooperación democrática. En medio de este escenario, los ciudadanos comunes intentan adaptarse. Aumenta el número de familias que recurren a redes de solidaridad digital para alojar a estudiantes y viajeros varados, mientras que muchas empresas pequeñas en zonas fronterizas han comenzado a operar en la informalidad para sobrevivir. Aplicaciones de mensajería cifrada se han convertido en el canal preferido para coordinar cruces ilegales y traslados no autorizados, lo que ha generado nuevas preocupaciones en materia de seguridad y control fronterizo. La pregunta que todos se hacen es la misma: ¿hasta dónde llegará esta crisis? Y, sobre todo, ¿qué se habrá perdido irremediablemente cuando finalmente termine? Desde la oficina Oval, el presidente Donald Trump ha mantenido una postura desafiante, recurriendo a su característico tono confrontativo y nacionalista. En una serie de ruedas de prensa y publicaciones en su red social Truth Social, Trump ha calificado la respuesta canadiense como una traición diplomática y una muestra de debilidad de un gobierno que quiere parecer fuerte pero depende completamente de Estados Unidos para sobrevivir. Nosotros pusimos a Canadá en el mapa económico del mundo, y así nos lo pagan. Bloqueando nuestras fronteras, saboteando nuestras empresas, interrumpiendo la vida de millones de estadounidenses. Inaceptable, exclamó Trump durante una alocución televisada desde el despacho Oval. En ese discurso, Trump anunció la activación del Protocolo de Defensa Económica Norteamericana, una orden ejecutiva redactada durante su primer mandato, que autoriza sanciones comerciales inmediatas contra países hostiles en acciones no militares pero desestabilizadoras. La orden incluye la imposición de aranceles del 40% sobre productos clave canadienses, como aluminio, madera, papel y productos farmacéuticos, y la suspensión de licencias para empresas estadounidenses que operen en territorio canadiense hasta nuevo aviso. Pero Trump no se ha detenido ahí. Ha desplegado retórica militarista, afirmando que todas las opciones están sobre la mesa si Canadá no retira el bloqueo y restablece el orden lógico de la alianza. Si bien el Pentágono no ha confirmado ningún plan de acción ofensiva, se ha reportado un aumento de tropas en bases cercanas a la frontera, especialmente en Dakota del Norte, Montana y Nueva York, como parte de lo que se ha llamado la Operación Continental Shield. Los aliados tradicionales de EU han expresado preocupación por la escalada verbal. El primer ministro del Reino Unido declaró que el lenguaje bélico entre aliados no debe tener cabida en el siglo XXI, mientras que el presidente francés urgió a Trump a medir sus palabras y actuar con responsabilidad diplomática. La canciller alemana, en un discurso ante el Parlamento, fue aún más directa: si Estados Unidos considera a Canadá como un enemigo, ¿quién queda en su lista de aliados? A pesar de estas críticas, Trump ha reafirmado su postura. En un mitin celebrado en Ohio, se dirigió a una multitud de seguidores con su conocido estilo de campaña, diciendo: Canadá se cree el chico bueno, pero si nosotros tendrían que aprender a sobrevivir entre osos polares y nieve, vamos a mostrarles quién manda. El mitin fue televisado por Fox News, donde analistas pro-Trump defendieron su posición, calificándola como un regreso al liderazgo fuerte que tanto necesita Occidente. Mientras tanto, cadenas como CNN y MSNBC han reportado una creciente preocupación dentro del Partido Republicano, especialmente entre senadores moderados que temen que Trump esté empujando al país a una confrontación innecesaria que podría afectar la reelección de varios legisladores en estados clave. Fuentes internas de la Casa Blanca han filtrado que el equipo del presidente ha considerado invocar la Ley de Producción para la Defensa, con el fin de redirigir producción nacional hacia sectores estratégicos afectados por la ruptura con Canadá. Esto incluye el acero, repuestos para maquinaria agrícola, dispositivos médicos y equipos informáticos. La medida ha sido rechazada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que la califica de exagerada y dañina para los negocios. En privado, según reportes del Washington Post, algunos asesores del presidente han expresado alarma ante su creciente aislamiento. No escucha a nadie que no aplauda. Está convencido de que esto lo hará ver como un líder fuerte en año electoral, habría dicho un funcionario de alto rango bajo condición de anonimato. En medio del caos,
Trump ha convocado a una cumbre patriótica de emergencia en Dallas, invitando a gobernadores, alcaldes y líderes empresariales afines a discutir medidas de respuesta unificada ante el ataque canadiense. Los gobernadores de Texas, Florida y Missouri han confirmado su asistencia, mientras que otros, como el de California y Nueva York, han declinado con duras críticas. Trump, fiel a su estilo, ha prometido: vamos a salir de esto más fuertes. Vamos a construir nuevas alianzas. Vamos a defender a nuestra gente. Y si Canadá quiere jugar al duro, no nos va a temblar la mano. Estados Unidos primero, siempre primero. La nación y el mundo aguardan el próximo movimiento. La escalada en el discurso del presidente Trump ha generado reacciones divididas dentro del propio gobierno y la clase política estadounidense. Mientras que sus seguidores celebran su postura dura y combativa como un signo de liderazgo firme, cada vez más legisladores, tanto republicanos moderados como demócratas, están preocupados por el rumbo que está tomando la crisis. En el Congreso, algunos senadores republicanos han empezado a lanzar advertencias públicas, instando a la Casa Blanca a buscar una solución diplomática antes de que la confrontación se salga de control. La senadora Susan Collins de Maine declaró en una rueda de prensa que las sanciones y las amenazas no son la solución cuando se trata de un aliado tan cercano como Canadá. Por su parte, el senador Mitt Romney advirtió que una guerra comercial prolongada con nuestro vecino afectará no solo la economía, sino también la seguridad nacional. Por el lado demócrata, figuras como la presidenta de la Cámara de Representantes han convocado a reuniones de emergencia para coordinar una respuesta conjunta que presione al gobierno a la desescalada. La crítica principal apunta al daño económico que la crisis está causando a trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, especialmente en estados fronterizos. Sin embargo, Trump ha rechazado estas presiones internas, tildando a los legisladores moderados de blandos y acusándolos de ser más leales a intereses extranjeros que a Estados Unidos. En un tuit incendiario afirmó: los verdaderos patriotas apoyan la defensa de nuestra soberanía y no permiten que un país vecino nos ponga en jaque. La Casa Blanca también ha intensificado su campaña mediática, lanzando anuncios en redes sociales y televisión donde se acusa a Canadá de romper reglas y abusar de la generosidad estadounidense. Esta estrategia busca fortalecer el respaldo popular al presidente y consolidar su base electoral en los estados clave para las elecciones de 2026. En paralelo, el Departamento de Estado ha iniciado conversaciones discretas con funcionarios canadienses para intentar abrir un canal de negociación que permita una salida pacífica, aunque sin pronunciarse públicamente sobre estas gestiones. Se sabe que estas conversaciones están siendo mediadas por representantes de México y algunos países europeos, que buscan evitar una crisis que podría tener consecuencias globales. Mientras tanto, la población estadounidense empieza a sentir el impacto directo del conflicto. El aumento en el costo de alimentos y productos manufacturados ha provocado protestas en varias ciudades medianas y fronterizas, donde comerciantes y consumidores exigen respuestas inmediatas del gobierno. En Detroit, una manifestación frente a la embajada canadiense terminó en enfrentamientos con la policía después de que algunos manifestantes lanzaran piedras y rompieran ventanas. Ante este ambiente tenso, la oposición ha aprovechado para movilizar a sus bases, señalando que la administración Trump está utilizando el conflicto para desviar la atención de otros problemas nacionales como la inflación, la crisis energética y las acusaciones de corrupción en altos cargos. La comunidad internacional observa con preocupación. Líderes mundiales han hecho llamados públicos a la calma y al diálogo, destacando la importancia del entendimiento entre Estados Unidos y Canadá como pilar de la estabilidad en América del Norte. La ONU ha anunciado la creación de un comité especial para monitorear la situación y facilitar la mediación, mientras que organizaciones multilaterales como la OMC estudian la viabilidad de intervenir para evitar un colapso comercial. En el plano interno, la polarización política se profundiza y el calendario electoral se vuelve más impredecible. Trump, consciente del riesgo pero convencido de que su postura le reportará un apoyo electoral sólido, sigue apostando por una estrategia de confrontación que, por ahora, no muestra signos de ceder. El futuro inmediato se presenta incierto. La pregunta que muchos se hacen es si habrá un giro hacia el diálogo o si la crisis entre estas dos naciones aliadas escalará a un punto de no retorno, con consecuencias económicas, sociales y políticas que podrían redefinir el panorama de América del Norte para las próximas décadas. Mientras el presidente Trump mantiene su línea firme, las tensiones internas en su gabinete comienzan a hacerse más evidentes. Algunos miembros clave, como el secretario de Comercio y el secretario del Tesoro, han expresado en privado su inquietud por el impacto económico que un conflicto prolongado con Canadá podría generar, especialmente en un momento en que la economía estadounidense aún se recupera de las secuelas de la pandemia.
Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, estas preocupaciones han motivado que ciertos altos funcionarios intenten mediar discretamente para abrir canales de diálogo con Ottawa, evitando que la situación llegue a una confrontación abierta o a sanciones económicas recíprocas que podrían dañar gravemente a ambos países. No obstante, estas gestiones se han visto obstaculizadas por la postura intransigente del presidente, quien insiste en que la firmeza es la única vía para proteger los intereses de Estados Unidos. En el terreno político, esta división ha alimentado un debate intenso dentro del Partido Republicano. Por un lado, los sectores más conservadores y afines a Trump celebran el enfrentamiento como un acto de defensa nacional frente a lo que perciben como una agresión canadiense. Por otro, republicanos moderados y figuras empresariales presionan para que se busque una solución negociada, temiendo que la escalada derive en una crisis económica de grandes proporciones. Mientras tanto, la opinión pública estadounidense se encuentra cada vez más polarizada. Encuestas recientes muestran que aunque una parte significativa apoya las medidas duras del presidente, especialmente en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Michigan, una proporción creciente de ciudadanos manifiesta preocupación por la creciente inflación y los problemas en la cadena de suministros causados por el bloqueo. El impacto en la industria automotriz es particularmente alarmante. Fabricantes como General Motors y Ford han informado sobre retrasos en la entrega de componentes críticos provenientes de Canadá, lo que ha obligado a detener líneas de producción y amenazar con despidos temporales. Este hecho ha intensificado las críticas desde sindicatos y asociaciones laborales, que exigen una solución inmediata para evitar la pérdida de miles de empleos. En una conferencia de prensa reciente, el propio Trump defendió su estrategia con un tono desafiante, afirmando: "No vamos a dejar que Canadá ni ningún otro país nos pisotee. Si quieren jugar duro, nosotros también sabemos hacerlo". El futuro inmediato se presenta incierto. La pregunta que muchos se hacen es si habrá un giro hacia el diálogo o si la crisis entre estas dos naciones aliadas escalará a un punto de no retorno, con consecuencias económicas, sociales y políticas que podrían redefinir el panorama de América del Norte para las próximas décadas. Mientras el presidente Trump mantiene su línea firme, las tensiones internas en su gabinete comienzan a hacerse más evidentes. Algunos miembros clave, como el secretario de Comercio y el secretario del Tesoro, han expresado en privado su inquietud por el impacto económico que un conflicto prolongado con Canadá podría generar, especialmente en un momento en que la economía estadounidense aún se recupera de las secuelas de la pandemia. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, estas preocupaciones han motivado que ciertos altos funcionarios intenten mediar discretamente para abrir canales de diálogo con Ottawa, evitando que la situación llegue a una confrontación abierta o a sanciones económicas recíprocas que podrían dañar gravemente a ambos países. No obstante, estas gestiones se han visto obstaculizadas por la postura intransigente del presidente, quien insiste en que la firmeza es la única vía para proteger los intereses de Estados Unidos. En el terreno político, esta división ha alimentado un debate intenso dentro del Partido Republicano. Por un lado, los sectores más conservadores y afines a Trump celebran el enfrentamiento como un acto de defensa nacional frente a lo que perciben como una agresión canadiense. Por otro, republicanos moderados y figuras empresariales presionan para que se busque una solución negociada, temiendo que la escalada derive en una crisis económica de grandes proporciones. Mientras tanto, la opinión pública estadounidense se encuentra cada vez más polarizada. Encuestas recientes muestran que aunque una parte significativa apoya las medidas duras del presidente, especialmente en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Michigan, una proporción creciente de ciudadanos manifiesta preocupación por la creciente inflación y los problemas en la cadena de suministros causados por el bloqueo. El impacto en la industria automotriz es particularmente alarmante. Fabricantes como General Motors y Ford han informado sobre retrasos en la entrega de componentes críticos provenientes de Canadá, lo que ha obligado a detener líneas de producción y amenazar con despidos temporales. Este hecho ha intensificado las críticas desde sindicatos y asociaciones laborales, que exigen una solución inmediata para evitar la pérdida de miles de empleos. En una conferencia de prensa reciente, el propio Trump defendió su estrategia con un tono desafiante, afirmando: "No vamos a dejar que Canadá ni ningún otro país nos pisotee. Si quieren jugar duro, nosotros también sabemos hacerlo". Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una reunión con su homólogo canadiense, Trudeau respondió con evasivas y minimizó la importancia de tales encuentros, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de las negociaciones. En el plano internacional, aliados tradicionales de Estados Unidos, como Reino Unido y Alemania, han expresado su preocupación por el deterioro de la relación bilateral y han pedido moderación. En particular, la Unión Europea ha anunciado una propuesta para actuar como mediador en el conflicto,
con la intención de proteger la estabilidad comercial en la región y evitar un efecto dominó que impacte los mercados globales. Por su parte, Canadá, respaldado por Europa y otros socios internacionales, mantiene su postura de firmeza y rechazo a las políticas unilaterales de Washington, aunque continúa mostrando disposición a negociar siempre que se respeten sus demandas fundamentales. En un contexto de creciente incertidumbre y volatilidad, la tensión en la frontera norteamericana se traduce no solo en problemas económicos y políticos, sino también en un clima de ansiedad social y desconfianza mutua que amenaza con erosionar décadas de cooperación y amistad entre los dos países. Los próximos días serán cruciales. Mientras el reloj avanza, la comunidad internacional observa expectante, y dentro de Estados Unidos, tanto el gobierno como la oposición se preparan para una batalla política que podría definir no solo el futuro de la relación con Canadá, sino también el rumbo del país en un momento decisivo para su historia. La crisis entre Estados Unidos y Canadá ha alcanzado un punto crítico. Con el presidente Trump adoptando una postura cada vez más intransigente y la economía norteamericana mostrando señales de alerta, el futuro de la relación entre estos dos aliados históricos pende de un hilo. Las repercusiones van más allá del comercio. Están poniendo en jaque la seguridad, la estabilidad política y el bienestar de millones de personas en ambos lados de la frontera. ¿Lograrán Washington y Ottawa encontrar un camino hacia el diálogo, o estamos ante el inicio de una ruptura irreversible? El tiempo dirá, pero una cosa está clara: esta crisis marcará un antes y un después en la historia de América del Norte. Desde Radar de Poder, seguiremos muy de cerca cada desarrollo y te traeremos el análisis más profundo para que comprendas las verdaderas implicaciones de esta disputa. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasará con esta crisis? ¿Trump logrará mantener su postura o cederá a la presión internacional? Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, en Radar de Poder, donde el poder nunca se detiene.